Buenas. Hello, my darlings. Hello, my darlings. How are you? Bueno, hoy es el inicio de un ciclo de videos que esperemos sean entretenidos. How are you, Diego? En el que vamos a hablar un poco de actualidad, obviamente, porque los temas están picantes y a veces no da para estar a posteos todo el tiempo. Pero básicamente una de las cosas que quiero empezar desde el punto de vista de católico de Nacho, o cristiano de Nacho, es este tratado de Lysander Spooner, que fue un jurista del siglo XIX en Estados Unidos, que abogó mucho por la libertad. O sea, de hecho es lo que podríamos decir el padre del ANCAP o anarcocapitalismo, por decir. Bueno, lo que vamos a intentar tratar hoy sin mucho preámbulo es el hecho de su primer panfleto, que se llama La inmortalidad deísta, y un ensayo sobre la responsabilidad del hombre por sus creencias, que pueden ver ahí. Bien. Hola, Nacho. Dale. Métete, amiguito. ¿Estás por ahí, amigo? Bueno, dale, te espero. ¡Ey, vieja! Tanto tiempo. ¿Cómo va, Lau? ¿Todo tranqui por ahí? Bueno, mientras vamos esperando a este muchacho que se junte, voy a ir un poquito más sobre el amigo Spooner. A ver. Bueno, nacido en 1808, 14 de mayo de 1887 muere. Fue un jurista, filósofo, político, empresario, abolicionista, ius naturalista, o sea que habla del derecho natural, y un anarquista individualista de origen estadounidense. ¿Sí? Nació en Massachusetts. Bueno, dedicó, o sea, una de las cosas más loables que hizo, aparte de estudiar derecho y de escribir un hermoso tratado que seguramente va a ir la segunda. Hola, Rodri, hola, Peuma. Se dedicó mucho como decía, al derecho natural y al libre mercado. De hecho, una de las cosas que hizo
una de las cosas que hizo fue poner un correo paralelo que le quitaba el monopolio al Estado. ¿Qué Lo onda? cual estaba totalmente en contra. Hello Nacho, how are you? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Bien? Todo tranqui. ¿Preparado para...? Acá andamos comiendo algo porque el hambre. Ah, bueno, bien, bien, ahí morfando, está bien. Bien. ¿Preparado Vine para equipado. este desastre que... Digo, me metí para que esto deje de ser un simple monólogo y empiece a ser un biólogo. Claro, y si es marino, mejor todavía. Bien. Che, no tenía el dato de que era abolicionista, aunque tiene sentido, Sí, sí, pero estaba en el movimiento abolicionista. hizo contribuciones, Ajá. o sea, bueno, justamente estaba llegando ahí, ¿no? O sea, que hizo una defensa de los esclavos fugitivos en 1850. En 1870 escribe Sin traición, la Ah, Constitución sin autoridad. O sea, de hecho, él no cree en la Constitución más que como un limitador del poder de la gente, lo cual tiene un cierto sentido, aunque mm. nos han... Hola Meli, hola Kevina, nos han ido convenciendo de que hay cosas como, o sea, como las ideas anarquistas o libertarias que son imposibles de practicar. Porque también, bueno, como vos sabés en tu profesorado de historia, o sea, sabés que una de las visiones que se tiene del anarquismo es locos, son terroristas, les gusta el caos. Y bueno, nada más lejos de la realidad que es. Es que aparte, también creo que hay que tener en cuenta que cuando en general se desconoce el anarcocapitalismo. En general se asocia el anarquismo con el socialismo y con el anarquismo, digamos, de fines del siglo XIX acá, ¿no? Eh, que era eso, era caos y Sí, poner bombas, digamos. básicamente, pero bueno, Ese, que como decíamos claro, el otro día por WhatsApp, anarquía significa sin gobierno, no sin organización entre partes, porque si no sí sería imposible. claro, bueno, el otro día en la escuela por ahí me preguntaba, profe, y anarquía, porque estaba explicando en teoría política, viste, llegamos a la anarquía, que yo estaba explicando el esquema de Aristóteles, ¿no? Y me decía, ¿y profe, y anarquía qué es? Digo, bueno, interesante. Entonces empecé a pensar en el tema de la palabra. Entonces, decía, el chico, cuando llegamos al punto, me decía, o sea que sería como que no, como que todo desordenado. Le digo, no haya gobierno, no quiere decir que no haya organización, digamos, ¿no? Eh, es interesante el punto, porque bueno, es creo que es la, el conocimiento común, digamos, sobre la idea de anarquía es ese, ¿no? Como que es todo un caos, como que no hay orden, pero es el gobierno de nadie, quizás, es sin gobierno, digamos, ¿no? No hay un gobierno que... Eh, Claro, sí. que regula, o sea, son las partes las Muy que interesante. determinan cómo llevarse en consenso. A ver, obviamente, digamos, no existe una vida sin cierto grado de violencia sobre ciertas otras, ¿no? Eso también cabe aclarar porque muchas veces bueno, han convencido a la gente para que vivas una vida sin violencia. No, negro, mientras estés vivo eso no va a suceder. Este, porque básicamente es natural. O sea, de hecho, por ejemplo, cada vez que abro la boca, o sea, por ejemplo, ¿no? Con estos lloricones, ¿no? Ay, me estás ofendiendo, pero a ver, cada vez que abro la boca corro el riesgo de estar ofendiendo a alguien, entonces tendría que estar en silencio, eterno silencio. O sea, y no estaría siendo divertido. Además, y la ofensa no, la ofensa no siempre es a lo que vos dijiste, o sea, es también cómo se toma lo que vos decís, ¿no? Lo que vos decís puede no ser ofensivo, pero alguien ofenderse por cómo interpreta, por cómo es su esquema Sí, también de pensamiento. El otro día me pasó, yo opiné algo distinto y me decía,
Tu pensamiento es ofensivo. Le digo, no, no es ofensivo, es distinto. O sea, si vamos a llamarle ofensivo a lo distinto, estamos en problema. Básicamente, bueno, pero es lo que hace en algún punto la zurda. Eh, no, no, o sea, no se aplica Y en tiende a... el planeta Utopos todavía. O sea, tratamos de generar ese planeta Utopos, Dieguito. Muy buena la pregunta, igual. Este, Todavía no me llegó la pregunta. Escuché tu respuesta sin ver no, la no, pregunta. dice el esquema. El anarquismo, como lo definen, se aplica en el planeta Utopos, ¿no? Bueno, Bueno, es interesante, ahí de paso tiro un chivo que no para mí en realidad, pero es muy interesante las explicaciones que hace One More sí, Juan en su canal de YouTube. Está muy bueno cómo explica el tema del anarquismo. Para los que lo quieren después buscar, One o More sea, un Juan Juan. más. Eh, es muy bueno, porque es un Juan más, claro. Está muy bueno porque, claro, explica cómo funcionaría en la práctica eso, ¿no? Y cómo, porque claro, es difícil imaginarlo cuando nunca por ahí leíste nada sobre el tema y más es Claro, difícil visualizarlo. pero Pero cuando el tipo te lo explica te das cuenta que, bueno, no es a ver, tan loco tampoco, de ¿no? hecho, cuando en un barrio, el que sea, se pudrieron de no tener respuesta del Estado y construyeron su propia calle, el anarquismo está en funcionamiento. Aplicar el Claro, anarquismo de hecho, digamos. cuando, por ejemplo, cuando te das cuenta de que el sistema de seguridad estatal no te puede proteger y empezás a protegerte vos haciendo un anillo de voluntades barriales, el anarquismo está en funcionamiento. O sea, vos te organizas con otra gente Ah, para un fin determinado, que es beneficioso para todos. De hecho, una parte que a mí me mm, gusta mucho destacar, y que la tengo clara hace mucho tiempo, es que de existir un comunismo ideal sería el individualismo, porque cuando el individuo está en plena capacidad, o sea, de su desarrollo, que se siente pleno, que está cumpliendo todos sus objetivos, es cuando recién verdaderamente puede ayudar a otros. Si no, es en estado de infierno, claro. como dirían los budistas, es imposible que vos ayudes porque lo único que te importa es tu círculo, o sea, tus 20 centímetros cuadrados. ¿Entendés? En ese sentido, Sí, bueno, es lo que planteaba, yo le planteaba en su momento Aristóteles cuando hablaba de que la democracia en realidad no era la mejor forma de gobierno, porque en la democracia, en realidad, a pesar de que gobierna el pueblo, cada sector del pueblo tira para su lado. Entonces, en realidad es una forma, para Aristóteles, impura, porque no, no termina apuntando al bien común, como se supone que para Aristóteles debería apuntar el hola gobierno, Feo ¿no? Bariloche, saludos. Um, Sí, o sea, digamos, es muy loco. eh, digamos, hay un montón de cosas a las que conmutar y sacar de la esfera, y a veces hasta uno termina perdiéndose un poquito. Este, pero básicamente el derecho natural tiene que ver con mm, eso. Eh, o lo que llaman derecho positivo. O sea, derecho positivo, que son los coercidos por el Estado, y el derecho negativo, que es el derecho natural, o sea, vida, propiedad, libertad y la persecución de la felicidad, o sea, los cuatro principales o sea, que imponen los founding fathers y sobre lo que nosotros o sea, basamos nuestra constitución y república. Este, ah, Eso es derecho negativo, lo demás no existe sí, porque, como dicen siempre, gente como, bueno, hay muchos lugares, pero Antonella Martí, por ahí, o sea, el derecho positivo no es un derecho, es un privilegio, porque alguien lo tiene que pagar. En cambio, la vida no te la paga nadie, la sí, libertad sí. no te la paga nadie. Y Sí, creo que la distinción de hecho positivo y hecho negativo a mí me remite mucho, casi mezclo dos palabras, me remucho, me remite mucho a la misma distinción entre individualismo y colectivismo, digamos, porque el derecho positivo es un derecho colectivista que tiende a, digamos, pensar en el grupo por encima del individuo, y el derecho negativo es un derecho que parte de la idea del individuo. Ok,
la unidad más mínima, de derecho, Sí, digamos, ¿no es cierto? de hecho, Es como, la primer noción con la que vos salís al mundo de propiedad privada es tu propio cuerpo. Digan lo que quieran. O te fuiste. Bueno, voy a tener que repetir eso. Hola FG Autor, hola Agustina Daer, hola Bruja de la Casita. Saludos a todos los que van ingresando. ¿Estás ahí ya? Bueno, eh, ahí va. te decía, ¿qué fue lo que dije? Eh, que la noción más básica sobre propiedad privada es el propio cuerpo. O sea, el producto más pequeño, el Claro, individuo. Hola Metal King, ¿cómo andas, Joelito? sí. Este, Claro, era Locke o Bentham que decían lo de que la primera propiedad del ser humano es su propio claro, cuerpo. bueno, eh, y ha costado mucho entenderlo a lo largo de la historia esto. Este, soy pragmático, dice Diego, soy pragmático, el hombre es egoísta y ventajero por sobre todo, vago. Ninguna forma de gobierno que se base en la lógica cooperativista va a funcionar. No, pero, a ver, estás olvidando algo fundamental. Te acostumbraron a eso. Vos podés ser más que eso. Claro, O sea, nos acostumbraron a que eso no sí. funciona. Punto. Sí, y claro, sí. Eh, y después, bueno, quizá es cierto que, yendo a lo que planteaba Diego, bueno, puede ser que eh, para alcanzarlo, para que pudiera ser algo aplicable a nivel, por ejemplo, internacional, requeriría un desarrollo, digamos, una madurez intelectual por parte del mundo que hoy no tiene. Pero hacia el cual se puede ir también, porque eso depende también de cómo se dispute, digamos, la matriz, la matriz ideológica, ¿no? O sea, es la famosa batalla cultural, digamos. O sea, es... Dice, dice acá, supuesto que el otro va a hacer lo que corresponde porque su responsabilidad está destinada al fracaso. No, no necesariamente. O sea, a ver, nuestras actividades y nuestras asociaciones son un poco eso. O sea, ninguno, por ejemplo, jode al otro. Estamos en desacuerdo en un montón de cosas, pero ninguno se pone sobre el otro. A ver, ¿cómo puedo explicar esto? Para mí, el que siempre tiene este tipo de problemas, o sea, el que siempre tiene este tipo de problemas y que es esa persona endemoniada, diría por ahí Spooner, es la persona incapaz, o sea, la persona que envidia de alguna determinada manera lo que no puede hacer. Este, el hombre capaz, el resto le importa tres pelotas, o sea, va hacia adelante. Un ejemplo genial de lo que dije hasta ahora, Claro. Elon Musk. Mm, interesante. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? El tipo, o sea, bueno, primero, da mucho laburo. Dice en entrevistas que él a veces prefiere contratar a un taxista o un verdulero porque o sea, va a tener mayor cantidad de ideas que por ahí un diplomado universitario. Eh, bueno, lo que va desarrollando, o sea, desarrollar lo, tratando de desarrollar lo que ya quería hace como un siglo atrás. Carajo, estoy con los nombres bastante pelotudos. Bueno, su marca, una de sus marcas, la de los autos. Eh, au. Hace un siglo atrás, El Ford. tema de las energías limpias. Tratando de desarrollar eso, Oh, no hablaste. sin que nadie le dijera, o sea, destinó toda una red de satélites sin costo, pagado de su propio bolsillo, a mantener con internet y electricidad a Ucrania.
A ver, que obra en su favor, sí, totalmente. Este, pero el tipo podría decir, no, mi quitita, o sea, no, la verdad que se mata el resto. No lo hace. Eh, Mm. por ejemplo, cuando... Sí, a ver, bueno, esto lo hemos hablado, pero no lo hemos hablado con la gente que estaba mirando el vivo, pero yo no sé vos, pero hemos hablado de esto de cuando el individuo está en ejercicio de su libertad, bueno, lo que decías hace un rato también, es ahí donde puede brotar la generosidad espontánea también y la solidaridad Claro, espontánea, ¿no? Esto de, o sea, el pensar en el otro nace de un lugar de donde yo estoy conforme con mi situación, digamos, porque si no voy a estar pensando en mi situación y en cómo tal cual. mejorarla. O sea, a partir de eso vamos. Eh, Aparte porque el principio sine qua non para que la libertad sea real, si bien hay mucha gente que dice que la libertad no es real, este, pero la condición sine qua non es la responsabilidad. O sea, mientras vos seas responsable de tus actos, sos claro, libre. Pueden ser malos, pueden ser, pero vos sos libre ante todo. Y eso es innegable. Tu libertad obviamente termina en cuanto infringís o infligís daño a un tercero. Ahí se termina tu libertad y ahí se terminan tus derechos también, negativos, positivos claro, y de toda índole. O sea, acorde el grado, por ejemplo, las claro. minas estas que mataron al hijo porque interfería en su pareja y bla, 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 pobre nene, o sea, estas dejaron de ser humanas, a mi criterio. Bueno, es lo mismo que se discute, o sea, para mí eso es equivalente a lo que se discute con el tema de las violaciones, después Sí, lo hemos sí, hablado también. O sea, en el momento en que cometiste el acto de violación, ya dejaste de ser humano en cuanto a eso, que vos decís, ¿no? O sea, en el sentido de que ya no podés alegar, bueno, mis derechos, bueno, pará, derechos, pero acabas de violentar, digamos, el derecho de propiedad básico, como decíamos antes, que es el de una persona sobre su cuerpo. Si la persona te dice, y voy a ir un poco más lejos, voy a ir un poco más lejos, y esto no le va a gustar a ninguna si es que hay dentro del público. Toda persona que de algún modo justifique con que no sabía lo que hacía, como la Gómez Alcorta y demás, sos accessory to rape, accessory to crime, o sea, sos cómplice. no, a ver, es una discusión compleja, pero no, o sea, en cuanto a esto, cuando la titular del Ministerio de la Mujer necesitamos más de Asesi. violaciones o como necesitamos más ESI para, no sé, reducir la población de violadores y violaciones en algún punto, porque estás yendo a una solución que no hace nada. Aparte yo pensaba, ahí hay un dato que es concreto, es muy concreto y es muy clave para mí, que es si había uno de estos tipos que se identificaba como, no, evidentemente, No sé si vos me recibís, pero sí, el que era deconstruide y binorma. claro, o sea, quiero decir, ahí la educación sexual integral no falló, porque no tenía problema identificarse como no binario, no tenía problema con su sexual, o sea que se le enseñó lo que se le tenía que enseñar, el tipo Es aprendió que, y a lo ver, aplicó. esto lo ha demostrado. No falló la No, ESI pero ahí. a ver, esto lo ha Este, demostrado y no es por meter el dedo en la llaga, o sea, simplemente hablar en contra de una institución que a mí no me gusta. ¿Sí? Pero esto lo ha demostrado en 2000 años la Iglesia, que reprimiendo, bueno, todos los sistemas represores han tenido válvulas de escape que han sido horribles. O sea, hecho es, ¿por qué? Porque la psicología reprime, 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 y si no tenés una cierta fortaleza mental, y estos pendejos boludos no tienen ninguna, por algo evidentemente vas a explotar por el peor lado posible. y sí, a ver, ahí incluso yo voy un paso más lejos. O sea, cuando, por ejemplo, esto que decís de la iglesia, la libertad
es uno de los principios que cuando vos le ves la Biblia en conjunto, atraviesan la Biblia. O sea, y la responsabilidad, este doble juego, entonces en realidad ahí la iglesia está fallando en su doctrina, en la base doctrinal, porque, digamos, la iglesia puede enseñar, o sea, la iglesia puede transmitir el modelo saludable, por así decir, pero no puede reprimir la libertad del individuo, porque en definitiva la Biblia misma enseña que nosotros somos individualmente responsables ante Dios por nuestros actos, o sea que en realidad no, no, no es el lugar de la iglesia, sí es el lugar de la iglesia, eh, digamos, enseñar y regular, digamos, en el sentido de cuidar a los miembros, digamos, cuidar como en la función que tendría que ser el Estado en un Estado minarquista, quizás, ¿no? O sea, regular las cuestiones entre los miembros para asegurarse de que el que está haciendo las cosas de una forma que perjudica al otro, bueno, sea Claro. confrontado, ¿no? Con eso. Pero después, digamos, el reprimir la libertad del individuo, me parece a mí está fuera del esquema bíblico, porque la Biblia es clara en que la responsabilidad es individual No, no, frente a Dios. por eso Digamos. no puse el libro y por eso no pongo al creyente, porque si bien no es algo que yo crea y eso vamos a ver más adelante, o Sí, sea, no me opongo a que la gente crea sí, en lo que le hace un poco más feliz la vida. O sea, independientemente de lo que yo opino al respecto. Ahora, sí, mm, bueno, este muchacho es un poco más crítico y va con, o sea, y va con buena, o sea, con buena mm, data, pero después vamos a abundar en eso porque es muy largo los dos tratados. Bueno, la primera parte es introductoria, ya lo he leído. sí. Bueno, De hecho me anoté algunas frases que me anoté algunas frases ahí para buenísimo, polemizar. buenísimo. Este, pero sí, por eso hablo de la institución. La institución en sí ha sido horrible a lo largo de la historia. Bueno, no por nada, claro, no por nada el liberalismo en su origen, entre otras cosas, fue contra la institución de la iglesia, porque era, digamos, tenía una línea, digamos, contraria a la lógica misma. Es más, muchos creyentes, incluso del cristianismo, en su momento, fueron en esa línea, digamos, ¿no? O sea, se apartaron, digamos, rompieron con el esquema de la iglesia, cuando surge el liberalismo se Claro. plegaron al Bueno, liberalismo, pero digamos. es que, a ver, es el mismo Justamente. principio. Si no tenés la capacidad de cuestionar, o sea, que eso es cuando le quitas la libertad a la persona, cuando vos no tenés la capacidad de cuestionar, que es lo que están haciendo las redes con nosotros ahora, eh, todo es un sinsentido. O sea, no hay, no hay modo en el que podamos avanzar. O sea, simplemente es, che, estamos en el pozo, ¿cómo se sale? Pues cavando. Bueno, no. ¿Entendés? No. O sea, Claro, eh, tal cual. tira alguna de las frases si querés, yo te digo por ahí lo que o cómo yo lo procesé. Una que me anoté acá es, eh, a ver, estoy leyendo mientras la traduzco. Sí, sí, sí. eh, Temptation. Creo que sí, esta, bueno, había varias, pero a ver, porque quiero entender la lógica de por qué la puse, ¿no? Eh, no, ok, está bien, sí. Esta idea de la... Dice, ¿no es acaso, vamos a traducirlo de esta forma, no es acaso natural suponer que la oportunidad que se le ofrece a los hombres de cambiar de mundos eh, será abrazado por aquellos cuya experiencia les haya mostrado la debilidad, la infelicidad, la degradación del curso opuesto a la virtud? Es interesante porque justamente la idea, ¿no?, de que los que han atravesado la degradación, ¿no?, que vienen por oponerse a la virtud, son los que van a abrazar ese nuevo mundo, me hace pensar justamente en uno de los
Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Sí, a ver, lo reto, porque no sé si me trae yo o vos, por las dudas, para que la gente lo pueda escuchar también. Eh, Digo, dice de un apartado, dice, en una parte dice, ¿no es acaso natural suponer que la oportunidad ofrecida a los hombres de cambiar de mundo será abrazada por aquellos cuya experiencia les haya mostrado la debilidad de un curso que es opuesto al de la virtud? Me hace pensar en el principio, este es un principio que es en realidad para mí compatible con el principio bíblico de el arrepentimiento como la clave para la vida, ¿no? A ese... Bueno, a ver, yo veo en general, ¿estás ahí? Sí. Yo veo en general el deísmo, quizás, o sea, por lo que pude leer acá, que tiene por ahí más punto de contacto con el budismo nichiren, ¿no? O sea, el individuo es o sea, el camino de la virtud, de la responsabilidad o sea, y todo ese tema, que es opuesto a lo sentado por Sí, los primeros cristianos, o sea, por la gente, o sea, a ver, vamos a comenzar porque esto va a dar con el segundo programa o todo, pero ya queda ahí en la cabeza. Con esta gente que ha escrito, o sea, los evangelistas, los cuatro, que en el mejor de los casos muchos ni siquiera lo conocieron al Cristo, y narran cosas y hay inconsistencias, que él o sea, las enumera todas y cada una en el segundo tratado. Eh, pero sí, claro. básicamente a lo que... Es más, por ejemplo, de hecho, para que te des una idea, yo creo que sin tener nada que ver culturalmente o sea, con nosotros en ese momento, los negros, hoy gospeleros, o sea, fueron los que mejor entendieron el espíritu y la esencia del cristianismo como idea. Sí, 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 coincido. Sí, a ver, cuando vos te fijás, cuando vos comparás, por ejemplo, esto por lo menos lo observo yo, cuando la coherencia interna de la Biblia, cuando empezás a leer la teología, es mucho más coherente internamente la Biblia que el mismo, digamos, ¿no es cierto? Mm. Eh, pero bueno, esto a mí me hace acordar, me hace pensar en eso, porque en la Biblia, por ejemplo, el tema del arrepentimiento, la palabra, sobre todo en el Nuevo Testamento, hay una idea que aparece ahí, una palabra que en realidad significa como un cambio eh, de justamente la experiencia de la degradación que viene por el curso opuesto a la Claro. virtud, ¿no? Como dice acá. Es eso, es entender, y esto es lo que defiendo fuertemente, cambiar la idea del mal como algo moral por una idea del mal como algo que tiene que ver con la salud. Es decir, cuando la Biblia plantea el mal, en realidad está planteando lo que es opuesto a la virtud y por lo tanto lo que es contrario al Claro. bienestar del ser humano. O sea, al final están en Claro, relación, sí, sí, sí. digamos. Entonces, el problema es que la Iglesia ha puesto el énfasis en el aspecto moral, mientras que en realidad lo ideal hubiera sido aclarar las consecuencias negativas que tiene para la vida Pasa que, humana, ¿no? pasa que Que está habría que mal. ver, o sea, ninguno de los dos es lingüista, ¿no? Pero habría que ver qué es lo que dicen, o sea, tanto el Viejo como el Nuevo Testamento en hebreo, o sea, en arameo, o sea, en su lengua original. Porque no te olvides que hay cosas, bueno, él, o sea, Spooner, ahí donde yo disto un poco, porque él toma seguramente la King James o la Valera, ¿no? Mm, Y son traducciones de traducciones de traducciones de traducciones de traducciones. O sea, ya sabemos que hay traducciones que se tuvieron que hacer sobre la marcha porque el concepto hebreo no existía en griego, mucho menos en latín.
Entonces, Mm, claro. digamos, o sea, creo que debe Sí, haber sí, igual ahí, sí, ahí hay que tener en cuenta igual que justamente uno de los principios de la reforma era eliminar las intermediaciones, o sea, por eso, por ejemplo, ya Erasmo, ni siquiera la reforma, Erasmo ya decía, che, la Vulgata Latina hay que correrla al medio porque nos está impidiendo acceder al sentido original, porque justamente lo que decís, cuanto más, y eso es interesante porque Erasmo, sin ser, él creo que era deísta igual, pero llega a esta conclusión, dice, claro, o sea, si tenemos que sacar las intermediaciones lingüísticas por este motivo, porque la traducción adultera el sentido original, digamos, ¿no? Entonces, siempre es un sí, riesgo, digamos, pero bueno, si vamos a tener que acceder en un lenguaje común, accedamos directamente del original a la traducción a nuestro claro. propio idioma, ¿no? Y eso después lo retoma Claro, o sea, Lutero sí, para justo la iba a ir doctrina ahí, o reformada. sea, es toda la corriente reformista de la época. ¿Cómo es? Claro. Que es muy interesante saber la Lu- Claro, Lutero, Calvino, o sea, Cromwell. eh, Sí, claro, el mismo clásicos en general, ¿no? Como que se volvió a la idea de, bueno, para saquemos las sí, intermediaciones. es que en realidad, a Este, ver, si vos tenías, o sea, porque no todo el mundo sabía latín y eso lo sabemos, o sea, entonces vos dependías de la unione benevolenza del cura que te parlava y te tiraba la zaraza, mm, como nuestro benemérito ministro de Economía. Porque claro, el tipo te decía lo que él entendía, o sea, vaya uno a saber, ¿viste? claro. Eh, Ahora, igual, yo no creo que se hayan corregido realmente muchas de las cosas porque dudo que el Vaticano a los reformistas les haya bancado el acceso a los manuscritos originales y dudo mucho también de que muchos de ellos supiesen hebreo o arameo o aramaico, el que haya sido. No te creas, ten en cuenta que estamos hablando de gente que justamente tenía ese perfil humanista de la época, como un Erasmo, por ejemplo, que estudiaban las lenguas antiguas por una cuestión de el volver a traer justamente a los clásicos. Claro, Orgasmo de Rotterdam, qué grande. Sí, ¿cómo? Porque Sí, dale, dale. claro, lo estaban por ahí por este motivo, ¿no? Por poder acceder a los clásicos de manera más directa. De rebote entraba también la Biblia, digamos, ¿no? En realidad estudiaban las lenguas clásicas Hmm. antiguos también avanzó conforme avanzaba. Hmm. O sea, sí, Quizá, porque es el griego antiguo o el hebreo que era en esa claro. época, ¿no? Igual sí, siempre voy a mantener y sostener que por ahí la más rudimentaria y eh, obcecada en realidad es la católica. Este, de hecho, siguen atrasando 1000 años. Es como que ellos se quedaron ahí. ¿Estás ahí? No, se fue otra vez la puta madre. Te decía, para mí es como que ellos se quedaron ahí. O sea, en el 400 en algunas cosas. Y por ende, o sea, otra. Ahí estamos. Ah, ahí estamos, entonces, seguí hablando. Retrasado, Eh, sí, estoy retrabado igual. una de las cosas también por ahí que para mí hizo que sea para, a mi criterio, siempre poco creíble, es el hecho de monopolizar la educación. Ellos se hicieron con el itinerario de lo que vos podías y no podías leer. Este,
que hasta el Cinquecento. Mm. Bueno, qué linda la red. Qué linda la red. Ahí estamos. A ver, sí. Sí, bueno, esto que decís de monopolizar la educación es uno de los puntos que para mí acercan a la izquierda. Exactamente, ahí iba, con el amigo Gramsci. Claro, sí, Anti-iglesia, que bueno, está bien, pero quiero decir, entonces no debería hacer lo mismo que hacía la iglesia, ¿no? O sea, quiero decir, por un tema de es coherencia. que lo tengo acá y lo tengo muy patente. Mirá, a ver si se lee. Decime dónde, ¿eh? A ver, ahí, un poquito más abajo. La parte que está Sí. recuadrada, un poquito más abajo. Ahí vale, aparece Bueno, medio borroso. dice obstáculos a No lo superar. llevo a... El mismo Gramsci señaló que para que el proceso fuese exitoso, el de adoctrinamiento, debían sortearse 3 obstáculos: la iglesia, la familia y las fuerzas armadas. Vaya, concha. No sé hasta dónde quedó, pero lo digo de vuelta. El mismo Dale. Gramsci decía que para que el adoctrinamiento sea completo y exitoso, hay que sortear 3 obstáculos: la iglesia, la familia y las fuerzas armadas. El modelo es el mismo, Claro. cambian los objetivos, pero básicamente es suprimir algo que molesta, que obstaculiza el control Eh, de las masas. Lo único que espero es que, ¿no? Lo único que espero es que no lo borren a esto, boludo. O sea, que no aparezca. por la duda, Sí, sí, prepárate. voy a ver si puedo bajarlo desde Pero Windows. sí, se supone que guardarlo. Pero, voy a decir bajarlo después para que no Claro, quede porque solamente no ahí. pude hacer funcionar Claro. el OBS, o sea, conectando la pantalla para que se grabara para mandarlo a YouTube. Mm. Después te paso, hay una extensión del Chrome que es para descargar cosas de Instagram, Ah, de ok. tu Instagram. Así que después te paso. Sí, yo la tengo desactivada ahora. Dale, Este, buenísimo. pero sí, el principio es el mismo. O sea, es eso que decís, es básicamente eliminar aquello que te impide, o sea, las barreras que tenés Claro. para controlar. Eh, Y digamos que acá en Latinoamérica en general funcionó de pelos, porque, o sea, el Estado está tan metido en la gente, y sobre todo la gente grande, que me recuerda un poco a lo que decía Morpheus a Neo lo que le decía Morpheus a Neo allá en aquella primera Matrix, de hay mentes que ya están demasiado contaminadas por la Matrix, a esas no las podés sacar. Este, hay gente que está claro, demasiado metida en que las cosas son de este orden y que no van a cambiar. Entonces, ¿para qué carajo te vas a gastar la vida, quedarte sin amigos y cosas? Bueno, que ahí está. Uno de los puntos centrales para estos últimos minutos es el hecho de lo que Spooner dice, que para él la Biblia ha hablado siempre del bien, o sea, de hacer el bien por la recompensa y de no hacer el mal por el castigo, en vez de hacer el bien porque está bien y punto, y no hacer mal porque está mal y punto. Este, claro. y hay un poco de eso, De que porque cuando vos si entendés, arderás en el infierno. claro, sí, o sea, esto de cuando vos entendés
que el bien, además, es lo que tu vida, la vida de otros, en realidad cambia la lógica, porque ya no lo haces por miedo al castigo, lo haces porque se convierte en algo que te hace sentido en la cabeza. Y cuando te hace Claro, sentido, lo haces por voluntad propia. Es así. claro. Que es ese encontrarse con la virtud en base. Claro, No sé si se escuchó, pero digo que es ese reencontrarse con la virtud, ¿no? Este, sí. así que bueno, qué sé yo, para mí estuvo interesante, aunque tuvimos entre 2 y 1 viewers all the time. Pero bueno, esperemos que... eh, qué odioso que es esto. No sé. Bueno, en realidad no sé vos, yo me divertí un montón, aunque hayamos tenido entre 1 o 2 espectadores nomás, pero yo lo pasé bárbaro. Me me pareció muy piola como introductoria, después por ahí podamos ahondar en... Sí, sí. Después por ahí podamos ahondar mucho más, alguna que otra vez tener algún otro invitado que dé su visión. Y, y Hola Mares de Conquista. Y para mí, o sea, lo más rescatable de todo esto, no sé si me estás escuchando, o sea, la verdad, pero para mí lo más rescatable es por ahí no tanto los puntos en los que coincidimos, sino más bien en los que diferimos, mostrando que se puede diferir civilizadamente.